Dios a todos los que nos escuchan. Dios te bendiga, Marisol. Amén. Bueno, pues el día de hoy tenemos una continuación, ¿verdad? Tenemos la continuación del tema de la reconciliación. Hace 8 días escuchábamos acerca de este tema y pues tratamos de ver la mayor parte, ¿verdad?, de los versículos, de los versos para poder comprender y entender acerca de este tema tan hermoso que es el ministerio de la reconciliación. Así es, lo importante que es de tener una reconciliación. Lo más importante es con Dios. Amén, sí, porque mira, como su nombre lo indica, es un ministerio que nos ha encomendado el Señor para los que nos ha dado la palabra de Dios y la administración de la misma. Entonces nuestro deber, obligación, ¿verdad?, es llevarlo a aquellas personas, ¿verdad?, que todavía no se han reconciliado con Dios. Entonces es necesario, ¿verdad?, que conozcan, sepan ¿qué es esta reconciliación y la razón del por qué tenemos que reconciliarnos? Porque anteriormente pues hubo una separación, ¿verdad? Así es, la verdad es que el haber fallado Adán y Eva hizo una separación de Dios con ellos y luego una separación de su lugar, ¿no? Así es, y esto, bueno, pues trae como consecuencia, ¿verdad? Sabemos que Adán y Eva, pues nuestra humanidad, ¿verdad?, es lo que nos recuerda prácticamente y nos trae a consecuencia a todo esto. Bueno, espiritualmente, históricamente, ¿verdad? Muchos creen que, bueno, pues ahí se acaba y con el diluvio, pues en el diluvio vuelve a comenzar la historia. Y ese es el problema de cómo el pecado se introdujo al mundo. Y bueno, pues pareciera, ¿verdad?, como recordábamos 8 días, y muchas personas pueden decir, bueno, ¿y acaso tengo que pagar yo el pecado de Adán y de Eva? Bueno, y tengo que cargar con todo eso. Bueno, pues sí, hay un término, ¿verdad? Hay una promesa, ¿verdad?, también. Y bueno, pues el detalle aquí es que, pues sí, por el pecado, el mundo, la persona, pues se separa de Dios, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y bueno, pues eso como consecuencia pues trae tristeza, angustia, depresión, muerte, ¿verdad? Y bueno, pues la novedad, dicen la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Bueno, la buena noticia es que Dios nos da una oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de reconciliarnos con Él. Vamos a ir a un texto que es básico, ¿verdad?, que es Corintios 7:11, por favor, María. Segunda de Corintios, ¿verdad? Así es. La palabra del Señor nos dice... Primera de Corintios 7. Primera de Ok. Corintios 7, por favor. Primera Sí, de Corintios 7. Sí, después de haber leído, ¿verdad?, Segunda de Corintios, todo el capítulo 5, tema de este ministerio de la reconciliación. Vamos a leer en qué compara el Señor con la humanidad, ¿verdad?, en las cuestiones también sociales, este proceso y esta relación. ¿Qué dice, María? Primera de Corintios 7:11 dice, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Está hablando ahí de una relación de matrimonio. Así es. ¿Verdad? Que es un matrimonio que están unidos, dice, si decía Pablo que no manda el sino que la mujer no se separe del marido. Pero si se llegase a separar, quédese sin casar. O de lo contrario, reconcíliese con él. Entonces ahí, bueno, pues nos está dando un ejemplo, ¿verdad?, acerca de lo que es la relación entre el hombre y la mujer, y así como la iglesia y el Señor Jesucristo, que es una relación muy estrecha. Y entonces pues está diciendo muy claramente, ¿verdad?, no podemos vivir separados de Él, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, nos recomienda, es reconciliarnos, ¿verdad? Y dice al final, y que el marido no abandone a su mujer. Sabemos que el Señor Jesucristo jamás nos va a abandonar. Así es, Él nunca nos deja, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el fin del mundo todavía no ha llegado. Amén, ¿verdad? Entonces vamos a ir a otro texto que nos trae el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 11, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar otra referencia que nos habla acerca de esta palabra de la reconciliación. Efesios 2:11 Así es. nos dice,
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así es. El segundo verso que sigue dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, acordémonos que en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne. Éramos llamados incircuncisos, dice prácticamente, ¿verdad? Hecha con mano de la carne, dice. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de esta ciudadanía. Pero dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, hemos sido cercanos, ¿verdad? Porque nos reconciliamos con el Señor Jesucristo, bueno, con Dios a través de Jesucristo, y eso pues nos ha ayudado a tener esa relación muy estrecha, que ya no somos de fuera, sino de ciudadanos del reino de Dios. Entonces, amigo, amiga que lo está escuchando, pues es importante, ¿verdad?, que usted conozca esta verdad, que usted sepa que en su momento pues se ha alejado de la presencia de Dios a través del pecado, y que el pecado lo ha mantenido ahí aislado, ¿verdad? Que a medida que seguimos pecando, pues nos alejamos más de Dios. Y aunque a veces quisiéramos, ¿verdad?, tener esa cercanía, nuestra conciencia no nos permite, y eso es lo que nos empieza a alejar, ¿verdad? Y ese es el plan. Es un plan que el enemigo pues quiere tener así nuestras vidas, ¿verdad? Pero pues el día de hoy, gracias a Dios, pues hay una oportunidad más de reconciliación. Miren, bueno, pues saludamos aquí al hermano José Luis García y Araceli Hernández, que nos está saludando. Dios les bendiga a Araceli Hernández, una hermana aquí de la iglesia de aquí de Huicholes. Que Dios le bendiga. Bendito Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5, 10. Vamos también a leer ahí un poquito más acerca de esta reconciliación, ¿verdad? Vamos a tratar de leer los textos más posibles para que usted, amigo o amiga que nos está escuchando, bueno, pues tenga el fundamento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que en cuanto a la reconciliación, y usted tenga la seguridad y la certeza de que usted puede venir a esa reconciliación con nuestro Señor. ¿Qué dice Mari, por favor? Así es. Nos dice de esta manera: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice que siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es una garantía de que nos está hablando Dios, ¿verdad? Que siendo enemigos en otro tiempo, ¿verdad? Yo no sé, amigo o amiga que nos está escuchando, si usted se ha considerado en su tiempo que no ha tenido esa relación personal con Dios, o se ha visto en esta circunstancia, pues le recomendamos que escuche esta palabra, que la lea, que medite en ella, en esta reconciliación, ¿verdad?, que tenemos a través de la muerte de su Hijo, del Hijo de Dios, y que no tan solo dice que y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿verdad? Hemos recibido esta reconciliación a través de Jesucristo. Y bueno, pues aquí lo importante es entender y comprender y recibirlo, ¿verdad? Porque ahí está, a la vuelta de la esquina, está como regalo, ¿verdad?, que el Señor nos ha enviado a través de su palabra, a través de esta acción de Jesucristo, del sacrificio, pero es necesario que usted la tome, porque el Señor otorga bendición, otorga salvación, pero nosotros debemos de tomarla, ¿verdad? El libro de Efesios, ya leímos, pero ahora vamos a leer desde el verso 4 hasta el 22. Efesios 2, vamos a leerlo más completo ahora, que comprendemos que el Señor nos está reconciliando a través del sacrificio de Jesucristo. Y bueno, pues adelante, por favor. Efesios 2, 4 al 22. Dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarlo con Dios, y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Que nos está hablando aquí en las cartas, ¿verdad? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos habla acerca de ser salvo, de ser salvo, pero por gracia, dice. Entonces, a través de esta reconciliación, cuando nosotros tenemos algún inconveniente, algún problema con alguien y venimos a esta reconciliación, prácticamente nos estamos salvando de muchas cosas, salvando de poder generar ahí un problema más grave, de salir en un problema, ¿verdad?, con alguna persona y alguna situación que nos puede generar problema, ya sea de salud, ya sea un problema mental, ya sea un problema económico, ¿verdad? Y que esto va a venir a generar pues todavía tristeza, odio, rencor, frustración, ¿verdad? Y que se va a reflejar día a día hasta en nuestra salud, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos está hablando aquí es un regalo divino, de un don de gracia, ¿verdad? Donde el Señor nos está dando a través de la reconciliación su misericordia, porque dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, que aun estando, si tu condición es esta, amigo, amiga que nos estás escuchando, si has reconocido que has estado mal, porque hemos estado hablando en semanas anteriores de que el pecado trae consecuencia, ¿verdad? Que el no obedecer el mandato de Dios o hacer en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y eso te va a desencadenar en la muerte y te va a traer consecuencias, ¿no?, que no son buenas para tu vida. Y una vez que has reconocido esta falta y que estás faltando a la ley de Dios y que estás faltando a la obediencia, entonces puedes venir a esta reconciliación. Pero en ese momento hubo algo muy bonito que dice que Dios es rico en su misericordia y por su gran que nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Extraordinario, ¿verdad? Sí, amén, amén. Porque miren, cuando viene el Señor Jesucristo y sucede todo este acto del sacrificio extraordinario, todavía venía por venir generaciones, ¿verdad?
Estamos en el año 2020 prácticamente ya, entrando al 2020 desde Jesucristo. Y imagínense, 2000 años. 2000 años de sociedad, del mundo, ¿verdad? De países, de imperios, donde aún dice atestados en nuestros pecados y nuestros delitos. Dios, en su gran misericordia, con su gran amor, dice, nos reconcilió, nos dio vida. Vida cuando, dice, juntamente con Cristo, cuando Cristo toma su vida y se levanta y resucita, toma la vida y junto con Él nos la otorga. Extraordinario, sin haber hecho nada, sin que usted y yo hayamos tenido que hacer algo. Porque por eso, cuando nosotros reconocemos esta parte, amamos a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. La verdad es que es muy, muy maravilloso, ¿no? Porque lo que Él hizo es muy valioso, ¿no? Porque, perdón. Sí, ¿no? Porque efectivamente no tiene la bendición de otorgarnos la salvación sin haber hecho méritos. Así es, la verdad es que su amor fue tan grande, ¿no? Porque así como dice que por un hombre entró la falta y la separación que hizo con Dios, pero por un hombre, que el Hijo unigénito de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario, fue por nosotros, para reconciliarnos con el Padre, para decirte, a ver, yo voy a abogar por ti para que estés bien con Dios. Sí, gloria a Dios. Y viene en el segundo verso que viene algo muy extraordinario. Escuchen, amigo que nos está escuchando, yo no sé si en su momento usted había escuchado esta palabra, porque siempre nos han hablado, ¿verdad? Y gloria a Dios, y le doy gracias a Dios por mis hermanos evangelistas que están en la calle hablando la palabra de Dios y lo llevan a cada rincón, a cada familia, ¿verdad? Extendiendo la Biblia, extendiendo un tratado, un folleto, compartiendo de palabra, ¿no? A sus vecinos, amigos, familiares, etcétera. Y les comparten este ministerio de la reconciliación, ¿verdad? La salvación que es por gracia. Pero miren qué dice aquí. Les voy a regresar al verso 5 y vamos a leer el verso 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué extraordinario. Fíjese que sin merecer nada, usted, para poder comprar o tener un lugar en este mundo, en esta tierra, necesita hacer mucho esfuerzo. Necesita a veces pagar por esos lugares, ¿verdad? Cuando usted va a un concierto y quisiera estar en la parte de enfrente, pues le cuesta a veces caro, ¿verdad? Hoy día se denomina hasta lugares todavía ultra especiales, ¿no? Los famosos llamados VIP, ¿verdad? Y para ganar esos lugares, pues usted tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Y pagar hasta por ello. Para lograr un lugar en la sociedad, en algún trabajo, algo, tiene que hacer demasiado esfuerzo por estar ahí, aprender también y dominar todas las artes y toda la problemática o todo lo que conviene de ello, ¿verdad? Toda una metodología, volverse profesional en ello. Pero ¿sabe qué? Aquí es al contrario, nos volvemos profesionales en la medida que nos adentramos en el Espíritu de Dios, en la medida que nosotros dejamos que Dios lleve nuestras vidas, ¿verdad? Y profesamos, ¿verdad?, esta fe profesionalmente, pero antes de ello Él nos regala algo muy bonito. Dice que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos da vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y nos resucita juntamente con Él y nos sienta en los lugares celestiales junto con el Hijo amado. Fíjese que Jesucristo tuvo que pasar todo el proceso, primeramente de aceptación, enviarlo a la tierra, ¿verdad? Estar como hombre, aún siendo en forma de Dios y estando con Dios, ¿verdad? No se aferró ahí, sino que vino a este mundo como hombre y también padeció hambre, sed, la persecución, ¿verdad? La cárcel, los golpes, ¿verdad? Y fue crucificado. Y este es el mérito de Jesucristo. Pero al hombre se lo dio gratuitamente a través de Jesucristo. Es extraordinario. Yo creo que, amigo que lo está escuchando, si usted no había decidido seguir a Jesús, si usted no había decidido aceptar a Jesucristo en su vida, en su corazón, pues ahí tiene un motivo, ahí tiene una razón por la cual usted puede aceptar a Jesucristo, amarle, ¿verdad? Aceptar su salvación. Y eso le conviene ¿a qué? ¿Y viene a qué? A la reconciliación con Dios, ¿verdad? Y entonces es usted salvo por gracia. Un don amén, gratuito. gloria a Dios. Entonces,
Es muy bonito lo que dice aquí, que nos sienta en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque es extraordinario lo que está sucediendo aquí, lo que dice aquí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Por eso debemos de acordarnos, de recordar y retomar hacia atrás y ver nuestra vida pasada y ver en qué hemos hecho mal, ¿verdad? Usted, amigo o amiga que nos está escuchando, le invitamos a que haga esa retrospectiva a su vida y vea un retroceso para que se pueda dar cuenta, una vez conociendo la palabra de Dios y conociendo esto, saber que Jesucristo no merecía la muerte, que Jesucristo no tenía necesidad de todo eso, puesto que ya estaba con Dios. Él era Dios, estaba con Él, en Él. Pero aún no teniendo esa necesidad, Él vino y se dio y se entregó. Ajá. Y a través de Él entonces nosotros recibimos este regalo, a través de Él. Entonces nosotros sí merecemos la muerte, nosotros sí merecíamos el pago, la consecuencia del pecado, y más sin en cambio Él nos ha rescatado, ¿verdad? Nos ha salvado también de ese gran castigo, y más sin en cambio todavía nos otorga un regalo extraordinario, la salvación, y sentarnos ahí en los lugares celestiales, ¿verdad? Porque por gracias somos salvos, gloria a Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ahora, ¿verdad? Para buenas obras. Y en la medida que ahora nosotros nos damos cuenta de todo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pues le aceptamos y le amamos. Así es, amén. También hay que recordar que anteriormente en la ley antigua habían sacrificios, ¿no?, que Dios estableció como corderos o palomas, pero pedía algo específico de un animal, ¿no?, limpio, sin mancha, y era aceptado ante la presencia de Dios esos sacrificios, y también nos hacían hacía pagar la falta que tenía aquella persona que lo ofrecía, pero también se vuelve una vida rutinaria y sin importancia le dio el hombre, que ya le ofrecían a Dios cualquier cosa. Por eso tuvo que venir su Hijo puro y santo para poder ser ese cordero y regalarnos a través de la salvación y la vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Que sí, efectivamente, Marisol, pues en otro tiempo se tenía que hacer una serie, ¿verdad?, de sacrificios para poder nosotros, o el hombre, ¿verdad?, sobre todo el pueblo de Dios, elegido, amado, tener esa oportunidad, ¿verdad?, de reconciliación con Dios a través de todos estos sacrificios. Era toda una ceremonia, así que la palabra de Dios nos habla de una ley ceremonial, o sea, todo un proceso, ¿verdad?, para llevar a cabo esta ceremonia. Pero cuando viene Jesucristo, Él cumple todo. Así es. Él cumple todo esa ceremonia a través en sí mismo, no a través de un animalito, sino en sí mismo. Se entrega en sacrificio y nos reconcilia por medio de la cruz. Y vamos a leer acerca un poquito de esto, porque déjenme decirles, si usted también se ha preguntado, se ha cuestionado, ¿verdad?, o tenido duda en cuanto a que, pues es que yo no soy pueblo de Dios, no soy judío, no soy israelita, no soy cristiano, ¿verdad? Pues ni siquiera me he acercado a una iglesia o alguna religión o algo parecido que usted considere. Pues mire, déjeme decirle que pues es para todos. Esta reconciliación y ser salvo por gracia y la reconciliación por medio de la cruz es para todos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso, porque muchos le podrán decir, no, es para algunos llamados elegidos nada más, pues no está hablando de los mexicanos, no está hablando de ninguna parte del mundo, solo es para el pueblo de Dios, para los judíos, para los israelitas. Y mire que esto no es verdad. Mire, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por medio de la circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido reconciliados, hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, gloria a Dios. Porque acordémonos que no siendo nosotros pueblo de Dios, ¿verdad?, en otro tiempo, ¿verdad?, éramos de la carne. Aquí habla de una circuncisión, era un acto, ¿verdad?, lo que hablábamos de una ceremonia religiosa que se hacía en aquellos tiempos,
¿verdad? Que se hacía en la carne, se marcaba, ¿verdad? Y entonces era un pacto. Ahí cuando se hacía este acto era hacer un pacto con Dios, y en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a estos pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque yo creo que usted a veces se ha sentido así, ¿verdad? Sin Dios, y que usted vaga en este mundo sin Dios, se ha sentido triste, alejado, y que pues yo quisiera hablarle a Dios, pero no puedo, no me escucha, siento que no me escucha, no me oye. Así es, mucha gente a veces dice, no, es que mi Dios no me oye, ¿no? Dios no me... Claro que sí. Yo creo que cuando nosotros reconocemos primeramente que le hemos fallado y hablamos con Él, Él nos escucha. Él dice que se detiene cuando alguien le habla. Entonces, no podemos pensar de esa manera que sí, la misma falta que o el pecado que nos separa de Dios, como diferentes maneras, ¿no? Que le podemos fallar a Dios, hasta desde mentir, robar o hacer cualquier otra cosa, nos separa, y eso hace que nuestra falta no nos sintamos, como dice la Escritura, aprobados, ¿no? Ante Él. Así es. Cuando está hablando María de los gentiles, es como decíamos ahorita, ¿no? A lo mejor alejados de Dios. Está hablando de los israelitas, judíos, que habían nacido en otros lados, que se habían ido a otros países que ya no estaban en Israel meramente, que estaban en los alrededores, en los países cercanos, y ya no está hablando de ese pueblo, ¿verdad? Completo, de descendencia de Abraham, ¿verdad? Al 100%, porque ya a lo mejor se habían casado con otras mujeres o con otros hombres de otros lados, de otros pueblos, y también hablaba pues acerca de otros, ¿verdad? Que como los romanos, ¿verdad? De otros lugares, de otros pueblos, de otros imperios. Y bueno, pues así hoy día también existen muchos que son pueblo de Dios, considerados pueblos de Dios, como cristianos, y que usted en su momento, bueno, dice, pues es que yo no soy considerado pueblo de Dios. Déjeme decirle pues que Dios rompe esa barrera, ¿verdad? Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos en uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cercas. Así es. ¿Verdad? Porque si hay algún hermano por ahí que está escuchando también esta palabra y se ha sentido alejado de Dios, pues es tiempo de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Para los que están cerca y a los que están lejos. También habla acerca de una cuestión espiritual, pero también habla acerca de una cuestión de tiempo-espacio, ¿verdad? Tal vez algunos pues se consideran que pues al no ser pueblo de Dios o israelitas, pues no tienen derecho, ¿verdad? A este pacto, pero Él está diciendo que ha derribado esa pared intermedia para reconciliarnos con Él. Y viene y anunció, dice el verso 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque mire, muchas veces se ha hablado hasta de guerra, ¿verdad? De cuestiones bélicas. Déjeme decirle que si el amor de Dios estuviera en sus corazones, no estuviera sucediendo ese tipo de situaciones. Porque muchas veces se piensa, no, pues los gobiernos hacen lo mejor, ¿verdad?, para su gente. Pero si hubiera ese amor, no hubiera eso, porque nos dice que vino a reconciliarnos a ambos, ¿verdad?, en un solo cuerpo, que es Cristo. Y que si Cristo estuviera con ellos en su vida, en su corazón, pues ahí estaría, ¿verdad? Y habría paz. Y pues si hay en determinado momento en algún grupo, ¿verdad?, en el que usted conviva, ya sea de trabajo, de familia, de amistad, pues vaya a la reconciliación con el Señor. Vaya con reconciliación, muéstrele al otro también al Señor Jesucristo, y el Señor va a ser, el Espíritu Santo va a ser en su vida, y va a venir a la reconciliación para que haya paz, ¿verdad? Y dice que vino y anunció estas buenas nuevas de paz, que vosotros, que a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No, es extraordinario, la verdad, que pertenecer a la familia de Dios es lo mejor que puede haber en esta vida. Es que, amiga que nos está escuchando, si usted a lo mejor ha gozado, ¿verdad? Ha gozado algunas cosas que lo han hecho feliz, ¿verdad? Ha tenido algunos triunfos, nos gozamos por ello, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces son momentáneos,
pasa el tiempo y se acaba, ¿no? O sea, si lo ascienden en su trabajo, pues se siente feliz y pasa el tiempo. Si termina una carrera, una licenciatura, pues está muy feliz y pasa el tiempo, ¿verdad? Si usted es algo como el atleta, ¿no? Cuando llega a la meta y le dan una medalla, pues es feliz y contento, ¿verdad? Porque ha logrado muchas cosas, pero muchas de ellos son momentáneas. Muchas de ellos son momentáneas, aunque las circunstancias se queden permanentes, como terminar a jugar una carrera. Gloria a Dios que pueda terminarlo y hacerlo, qué bueno. Esa felicidad que da en ese momento, pues es momentáneo, porque posteriormente pues viene más trabajo, más situaciones, a lo mejor hasta dificultades, ¿verdad? Para adaptarse o acostumbrarse o seguir aprendiendo, ¿verdad? A través del tiempo. Y bueno, a veces muchas personas pues se llegan a frustrarse, llegan a ser infelices por esta situación, porque a lo mejor no es lo que ellos esperaban cuando ya están en el campo laboral, o quisieran hacer algo y las cosas no les salen como ellos quisieran, o simplemente las circunstancias de la vida algo pasa y le cambia la vida completamente, ¿verdad? Muchas veces hemos visto, la semana pasada yo había un accidente bien feo sobre la autopista, decía por la responsabilidad de un hombre, cuántas personas, cuántas vidas cambiaron, ¿verdad? Entonces, pues la felicidad a veces es momentánea, ¿verdad? Pero pertenecer a la familia de Dios es extraordinario. Así es. Y como bien mencionabas, y hablando de la reconciliación, en la primera cita que nosotros leímos, hablaba del hombre y la mujer, ¿no? Como si a veces en la humanidad, en un matrimonio, cuando está enojado, pero se reconcilian, qué bonito es, ¿no? Que sienten esa paz, esa armonía, esa tranquilidad y las cosas jalan mejor. Así con Dios, cuando nosotros nos apartamos, pero venimos ante Él y nos reconciliamos y le decimos, papá, aquí estoy, perdóname, ayúdame, Él nos ayuda. Porque dice que cuando nosotros le reconocemos, como dice Proverbios 10, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es muy cierto, Él nos enseña cómo caminar, cómo andar, hasta cómo hablar, porque esa reconciliación del Padre es perfecta y sobre todo lo más hermoso es lo que nos ofrece, ¿no? Ese regalo de nuestra salvación, de hacernos hijos suyos. Sí, gloria a Dios, así es, porque efectivamente, pues vemos, ¿verdad? Bueno, pues enviamos saludos al hermano Miguel García de San Pedro Atzompa. Pues muchas gracias, sé que es de gran bendición este programa. Pues le enviamos un saludo, hermano Miguel Amén, García. Dios le bendiga, hermano. Nos llamaba, ¿verdad? También de nuevo, pues le enviamos un cordial saludo, hermano, un abrazo. Ojalá, pues nos apoye también, ¿verdad? Para compartir este programa a otros, ¿verdad? Porque amén, amén, de llegar a otras personas que no han escuchado la palabra de Dios o que no conocían, ¿verdad? Este ministerio de reconciliación, ¿verdad? Extraordinario. Pues que Dios le bendiga, hermano Miguel García. Bueno, pues dice la palabra de Dios en el siguiente verso, en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Así es. Creo que después lo que leíamos de que ahora somos miembros y de la familia de Dios, ciudadanos, ¿verdad?, de este reino, pues no termina ahí. Quiere decirle que esto no termina ahí, amigo, amiga, que nos está escuchando. La verdad, que Dios lo escucha, es extraordinario porque el Señor nos va perfeccionando, nos va santificando. Quiero decirle por experiencia también que cuando nosotros vamos llegando, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios, pues venimos, en mi caso, ¿verdad?, en personal, veníamos del mundo, ¿verdad?, con muchas cosas pasadas, muchos traumas, muchos problemas que vinieron a desencadenar en una cuestión física, personal y también de cuerpo, en la salud, ¿verdad?, mental, espiritual, emocional y muchos aspectos que al final, cuando llega el Señor Jesucristo y uno lo acepta, pues viene el proceso de transformación, viene un proceso. Hoy día todavía seguimos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, seguimos santificándonos, seguimos dejando cosas que teníamos ya por costumbre, ¿verdad? Así es, muchas rutinas, ¿no? Algo que tú considerabas que estaba bien y cuando llegas con Cristo dices, ay Dios, perdóname, ¿no? Porque no tenía que hacerlo, ¿no? Así es, no era lo que yo pensé y pensé que era correcto, pero no es así.